El día de hoy, en lo que es geometría, nosotros vamos a avanzar y también hemos hecho en la clase anterior la teoría sobre lo que son, cómo vamos a resolver o cómo vamos a encontrar el valor de un ángulo mediante lo que son ángulos polígonos regulares. Sabemos, los polígonos regulares sabemos que son aquellas figuras que nosotros encontramos que por todos sus lados va a tener una misma medida, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo de un polígono regular, de un pentágono, uno de sus lados mide 5, digamos, de largo, 5 centímetros de largo, ¿cuánto será la medida de su perímetro? Si un pentágono tiene 5 lados y uno de sus 25. lados. 25. Exacto, 25. ¿Será? 25. Perfecto. 25. Un pentágono es una figura, en este caso un polígono regular es aquella figura que por todos sus lados va a tener la misma medida. Si yo les digo, tengo un triángulo, que es un polígono también, es una figura regular. Tengo un triángulo y uno de sus lados mide 8. ¿Cuánto será su perímetro? 24. 24. 8 por 3 es 24. Exacto, 24. Porque 8 por 3 es 24. Perfecto, muy bien. Si yo tengo un hexágono y uno de sus lados mide 7 centímetros. ¿Qué página? 42. 42. 42. Rápido, ustedes son unos expertos entonces. Entonces, el perímetro ya lo sabemos. Y ya sabemos cómo hallar un perímetro de una figura de un polígono regular, ¿no? Ahora vamos a ver, y también habíamos visto en la clasecita anterior, cómo podríamos hacer nosotros para poder hallar el ángulo, la medida de un ángulo interior y de un ángulo exterior de un pentágono, de unas figuras polígonos regulares. También lo habíamos visto. Vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior para poder pasar a hacer este ejemplo, la clase de hoy. En la clase anterior nosotros habíamos visto unas figuritas que nos dieron las propiedades, le hemos escrito todas las propiedades. Después que hemos escrito todas las propiedades hicimos una práctica, ¿no? Hicimos el practicamos. El practicamos sabemos que para hallar un pentágono, nosotros le decíamos pentágono aquella figura que tiene 5 lados, hexágonos aquella que tiene 6 lados, hectágono, nonágono y todos ellos según la cantidad de lados que tiene. Para poder hallar la medida de uno de sus ángulos de esa figura, hemos utilizado en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama esta figura que tiene 6 lados? Hexágono. Muy bien. Entonces, para poder hallar la medida de este ángulo, del que ustedes observan aquí, cuando hay así, y aquí digamos hay una X, ¿no? Y me dicen, halla el valor o la medida de ese ángulo. ¿Cómo podemos hacer para hallar el valor o la medida de ese ángulo? Nosotros podríamos haber hecho lo siguiente. Es decir, esta formulita 360 entre n. Miss, ¿quién es n? N es la cantidad de lados que va a tener tu figura. ¿Ya? Entonces, para poder saber cuánto mide este ángulo de acá, nosotros podemos hacer lo siguiente. Decimos 360 entre n, en este caso va a estar reemplazado por el número 6, que 6 es la cantidad de lados que tiene esta figura. Esta figura tiene 1, tiene 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Como esta figura tiene 6 lados, todo eso va a ser 360 entre 6. Si esta figura obtuviera 5 lados, el 360 entre ¿cuántos sería? 365. Si esta figura tuviera 8 lados, ¿cómo sería? 360 entre 4. 360 entre 8. Perfecto, muy bien. Entonces, ya saben que la n va a reemplazar a la cantidad de lados que tiene mi figura. Y la formulita para saber cuánto es la medida de este ángulo exterior es la siguiente. Yo digo 360 entre 6, que es la cantidad de lados que tiene esta figura, va a ser igual a 60. Esta es mi formulita que tengo que usar y emplear para poder hallar la medida de un ángulo exterior. Ahora, ¿cómo hago, Miss, para hallar la medida de un ángulo interior dentro de una figura o de un polígono? De un polígono, en este caso, polígono regular. Lo que hacemos es lo siguiente. Para hallar la medida de este ángulo interior de esta figura, vamos a hacer lo siguiente.
tenemos 180, que es la medida que tienen que tener los ángulos interiores. Esta es la medida que nos dicen, la formulita nos dice 180 menos la medida del ángulo exterior. Entonces, si yo voy a agarrar 180 menos la medida del ángulo exterior, para poder resolver esto, yo tengo que haber resuelto la medida del ángulo exterior, ¿no? Saber cuánto mide por fuera para poder restarle esa cantidad al 180. Y como coincide esta figura, que ambas son las mismas figuras, yo acá ya descubrí que afuera mide 60 grados, ¿ya? Como afuera mide 60 grados, yo digo 180 menos 60, que es la medida del ángulo exterior, porque afuera ya sé que mide 60, y digo 180 menos 60 va a ser igual a 120. Es decir, adentro va a medir 120. ¿Cuánto mide este de aquí? Esto de aquí va a medir 120. Eso es lo que me dice la formulita, que para saber la medida del ángulo interior, debo de saber cuánto mide afuera. ¿Para qué? Para poder restarle al 180 menos la medida de afuera, que me va a dar igual a 120. Eso es lo que tengo que hacer para poder hallar la medida de un ángulo, tanto interior como exterior, de un polígono regular. Eso es lo que ya habíamos hecho, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Ahora vamos a tratar de eso mismo, pero ahora vamos a hacer unos ejercicios. También de igual manera empleando esa formulita. Entonces, tenemos aquí nuestras formulitas en la clase de hoy que tienen ustedes que escribirla para que se puedan recordar cómo es el uso o cómo podemos emplear las formulitas para saber la medida de un ángulo regular. Para saber el perímetro ya sabemos que solamente sumando todos los... Para saber perímetro, ¿qué es? A ver, primero, ¿quién me dice? Tenemos que sumar todos sus lados con la misma. Tenemos que sumar todos los lados. Sumar todos sus lados. Exacto. Para poder saber el perímetro tengo que sumar la suma de todos sus lados. Eso lo sabemos y está facilito, ¿no? Ahora, para poder hallar la medida, de un ángulo en un polígono regular, es la siguiente formulita. Ratito. Listo. Acá está mi plumón, ya salió, no quería salir, estaba pegado. Ahora sí, nos dice la siguiente: para hallar la medida del ángulo exterior de un polígono regular tenemos que usar esta formulita. Esta formulita está escrita, ustedes lo van a poner dentro de un cuadrito para que no se olviden que esa es la fórmula. M significa, ¿no? Con esta seña de acá significa que quiero saber la medida de un ángulo exterior. Para saber la medida de un ángulo exterior, mi formulita es 360 entre n. ¿Quién va a ser n? N va a ser la cantidad de lados que obtenga yo de mi figura. Si una figura de 5, voy a decir entre 5. Si es una figura de 6, de 6 lados, voy a decir de 6, entre 6. Si es de 7, entre 7, si es de 8, entre 8, ¿ya? Entonces, solo de esa forma, yo voy a poder hallar la medida de mi ángulo exterior. Vamos a hacer ahora cuál será la fórmula para poder hallar la medida de un ángulo interior. La formulita de un ángulo interior también está aquí. Ustedes también la van a poner dentro de un cuadrito con su color rojito. Lo van a poner así dentro de un cuadro. La medida de un ángulo interior se lee de la siguiente manera. Para saber la medida de un ángulo interior, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: 180 menos la medida del ángulo exterior de esa figura. Solo así voy a poder saber cuál será la medida del ángulo interior. Ahora tenemos las siguientes figuritas que ustedes me van a ayudar a resolver y a encontrar la medida del ángulo exterior. Dice, calcula el valor de X. Vamos a agregarle aquí donde va a estar la X para que ustedes me ayuden a encontrar cuál será el valor de X. Un ratito. Listo. Uy, se subió todo. Aquí, vamos a ponerlo por aquí. X va a estar
en esta partecita de aquí, donde ustedes ven el angulito que está ahí, ahí va a estar X, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hallar es cuánto vale Miss. Pero ¿cómo sé para hallar X si usted no nos está dando ningún valor? Por ahí me dirán, ¿no? ¿Será necesario que yo les dé un valor aquí? ¿O lo podemos sacar mediante la formulita por simple lógica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será necesario que tenga un número ahí? ¿Mi ejercicio? Uy, ¿se durmieron?